Hola mis queridos, bienvenidos. Hoy un tema totalmente inspirador, la lección 11, Luz Espiritual Divina, el título. Pero antes de comenzar con esta lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. En el conjunto maravilloso que significa el universo, en el conjunto de incontables planetas, astros, sistemas, siempre está presente la vibración divina, que lo indica, que lo sostiene y que lo transforma. Un sistema planetario como el suyo, por ejemplo, cuya formación data de millones y millones de años suyos, es solamente un pequeño punto en el conjunto de astros, planetas, sistemas que constituyen el universo, de cuyo conjunto aún sus aparatos más poderosos solo pueden captar una parte. Constantemente el universo está en movimiento. La vida toda es en movimiento continuo, en todos los aspectos de su manifestación y en su propia esencia. ¿Hacia dónde se encaminan los astros, las galaxias, en su movimiento captado por sus aparatos? Los aparatos de que disponen no pueden captar la realidad total del movimiento, pero, de acuerdo con esa captación, los científicos elaboran teorías y procuran comprobarlas. El movimiento de los astros no tiene una meta determinada y, en consecuencia, un punto final en el aspecto físico. Sus palabras humanas no pueden explicar cuál es la atracción que reciben los astros y demás que constituyen el universo físico, pero entiendan que no se dirigen a un punto fijo. Su movimiento constante es determinado por la acción de las innúmeras vibraciones que los conforman, que los rodean y que actúan sobre ellos. Esas innúmeras vibraciones tienen finalidades determinadas y a la vez finalidades conjuntas, por cuanto unas actúan sobre otras con la resultante de una acción diferente a la acción de cada vibración por sí misma. Ese conjunto de acción vibratoria determina todo el movimiento, visible e invisible, de la vida manifestada en todas las formas captables para ustedes y en todos los aspectos que no es posible captar. Pero todo, absolutamente todo, está constantemente en movimiento porque está en movimiento la íntima esencia de todo lo que constituye el universo. El movimiento de la íntima esencia del universo, es decir, el movimiento de la vida, no significa traslación ni acción física. Ello es completamente ajeno al movimiento de la esencia de la vida. El movimiento de la esencia de la vida está determinado por la vibración divina, creadora, que es a la vez para la vida evolucionante
la fuerza impulsora que la lleva por el sendero de su elíptica evolutiva hacia la reintegración. En consecuencia, el movimiento permanente en el universo todo es determinado por la esencia misma de la vida que manifiesta. Es impulsado desde el comienzo. Está en la vida y estará siempre en lo infinito de la vida. Debemos recordarles que al hablarles a los humanos es menester no solamente contraer el concepto a la ínfima expresión de su palabra, sino también a la capacidad mínima de su mente. Por lo tanto, nunca deberán tomar como inamovibles los conceptos que reciban, porque esos conceptos, así como todo lo que está recibiendo como conocimiento, evolucionarán a medida que el hombre mismo vaya evolucionando y se vaya capacitando para comprender nuevos aspectos de los conceptos y del conocimiento que ahora están recibiendo ustedes. En ese movimiento al cual nos estamos refiriendo está incluida, lógicamente, la luz vida, la luz vibración espiritual proveniente de planos divinos. El movimiento de la luz espiritual es, en esencia y en acción. Es decir, que la luz espiritual tiene movimiento espiritual, no en el aspecto que ustedes podrían entender como vibración física, aun cuando fuere sutilísima, como la luz del sol, sino movimiento en su esencia. Y ese movimiento en la esencia de la luz espiritual determina reacciones en todos y cada uno de los planos a los cuales llega. Para que puedan entender mejor, imaginen un rayo de luz espiritual descendiendo desde planos divinos hasta llegar a su plano físico de formas. Por lógica, deben pensar, para poder entender, en una distancia entre su plano y los planos divinos, en una distancia entre otros planos superiores al suyo y planos divinos, y en una distancia entre planos elevadísimos y planos divinos. Aun cuando en realidad no existe tal distancia, esa figura les ayudará a comprender. El movimiento de la esencia de la luz espiritual divina tiene en su contacto con cada plano en escala descendente hasta el suyo una acción diferente en cada plano. Es decir, que cada plano al contacto con la luz espiritual divina reacciona en forma diferente, de acuerdo con su propia capacidad para la asimilación de lo que significa ese movimiento de la esencia de la luz espiritual. Perdón por esta interrupción. Perdón por esta interrupción, queridos. La acción de la luz espiritual determinada por el movimiento de la esencia se dirige directamente a la esencia espiritual existente en el plano. Por lo tanto, la acción de la luz espiritual divina varía en cada plano de acuerdo con el punto de la esencia espiritual de la vida que corresponde al plano. Es decir, que la acción del movimiento de la luz espiritual es diferente en cada plano. Recuerden que todo, aun cuando tenga apariencia física, es esencialmente espiritual. Y si consideran que en su mundo existen varios planos y además el plano espiritual, comprenderán que la luz espiritual divina
tiene acción diferente en la partícula espiritual, en la mente, en el alma y en el cuerpo, y a la vez acción diferente en la partícula espiritual, la mente, el alma y el cuerpo de cada ser. Al hablarles de seres, nos referimos también a los seres que están experimentando como animales, a los seres que están experimentando en vegetales y en minerales, lo cual significa que la vibración de movimiento esencial de la luz espiritual divina actúa diferentemente en cada aspecto conjunto y además diferentemente sobre cada uno individualmente. Lo que llamamos luz espiritual divina es la vibración más sutil, es decir, vibración de vida, vibración de creación, vibración de acción evolutiva, vibración de purificación. Significa esto que esa vibración es en todo lo que constituye manifestación de vida en el universo entero, y refiriéndonos a su mundo, esa vibración es en todo lo que ustedes pueden ver, sentir, pensar y en todo lo que no pueden ver, ni sentir, ni pensar. El movimiento de la esencia de la vibración luz divina al cual nos referimos constituye su acción y por lo tanto ese movimiento se modifica infinitamente y también se adapta infinitamente a fin de ser interpretado y absorbido a la capacidad de todo aquello que debe recibirlo. Lógicamente, el movimiento de la vibración luz espiritual divina establece reacciones en aquellos cuya íntima vibración esencial espiritual ha sido llevada a la posición invertida, es decir, opuesta a la ley, por cuanto el movimiento de la vibración luz espiritual no puede jamás ser absorbido por las vibraciones en esa posición, en la cual la vibración establece en sí misma un movimiento contrario al movimiento de la luz espiritual divina, incapacitándose para armonizarse con el movimiento de la luz espiritual divina y en consecuencia para absorberla. En estos casos, el amor debe actuar para ayudar a aquellos seres cuya vibración esencial está en posición invertida y así el amor universal desciende a través de escala jerárquica, siendo irradiado por seres que lo interpretan en su realidad. Únicamente la vibración amor puede despertar la realidad esencial de los seres que transmutaron su vibración y fortaleciéndola lograr paulatinamente la posibilidad de realizar una nueva transmutación de negativo a positivo, capacitándose así para recibir la acción del movimiento de la vibración luz espiritual divina. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Volvemos de inmediato. Muchísimas gracias.